tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! Con una palabra que el Señor ha compartido, ha puesto en mi corazón para hoy. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Estuvimos compartiendo un mensaje sobre... El domingo pasado estuvimos compartiendo el mensaje sobre la excelencia, ¿no? Cómo debemos ser excelentes en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Cuáles fueron los 3 puntos? A ver, los que estuvieron aquí en el domingo. ¿Cuáles fueron los tres puntos del domingo pasado? Sin acordeón. Sin acordeón. Sí, ese era uno de los 3 puntos. Sí, 2, falta 1. Diligent, ¿no? Diligente. Sí, es parte de... Hablamos de ser excelentes para Dios tomando el ejemplo de la vida de José, ¿no? En todo lo que él alcanzó, y lo aplicamos, ¿cierto?, de 3 maneras,
tres cualidades de José: que él fue diligente, íntegro y con propósito. Y hoy quiero compartir sobre otro personaje importante en el Antiguo Testamento que se llama Daniel. Y quiero compartir bajo el título de "Somos llamados a ser fieles a Dios". Somos llamados a ser fieles a Dios. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Léalo de nuevo, para que se acuerden. Este libro de Daniel es hermoso, es un libro profético, es un libro que muestra la integridad y la fidelidad de Daniel a Dios y cómo Dios respalda su fidelidad. Así que vamos a basarnos en el Daniel número 1, versos 8 al 21. Daniel capítulo 1, versos 8 al 21. En la versión Reina Valera voy a estar leyendo, ¿no? Daniel 1, 8 al 21. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo, el jefe de los eunucos a Daniel le dijo: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, que luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, lo que está queriendo decir ahí es que si ellos no iban a obedecer comer la comida del rey, lo iba a matar, ¿ya? A este siervo del rey, ¿no? A este eunuco. Entonces dijo Daniel a Melzar, el eunuco, ¿no?, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, a ellos 4, ¿no?, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con sus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque nos enseña tanto, Señor, la vida de Daniel, cómo Daniel
fue fiel a ti, como Daniel y sus amigos también, sus 3 amigos, Señor, judíos, israelitas, también ellos se mantuvieron fieles a ti y tú les guardaste, les protegiste, los respaldaste en todo. Señor, oh Dios, que esta palabra sea un ejemplo y nos hables de cómo debemos ser fieles a ti, Señor, oh Dios. Espíritu Santo, Señor, dirige cada palabra que vaya a hablar, ni una palabra más, ni una palabra menos, Señor, oh Dios, y disponemos nuestro corazón, Señor, oh Dios, para que tú hagas lo que quieras hacer con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Aquí esta palabra, hermanos, en el comienzo de Daniel muestra, y lo que hemos leído, de la consecuencia de Israel ser cautivo por Babilonia. Ya en ese entonces Israel está en esa condición. Y Daniel, junto a los 3 personajes aquí adicionales que habla la Biblia, ¿cierto?, fueron traídos por el reino babilónico hacia, ¿cierto?, hacia la tierra de ellos, ¿cierto?, cuando sitiaron o digamos conquistaron Jerusalén. Daniel junto con sus 3 amigos eran parte de la nobleza, ¿cierto? Eran personas muy preparadas, muy intelectuales, allí en Jerusalén, ¿cierto? Y lo llevaron ¿para qué? Para poder ayudarles a los babilónicos a hacer crecer su reino, su imperio. Y nos encontramos aquí con Daniel en esta lectura solamente teniendo 19 años. Esa era la edad que tenía Daniel en ese entonces, en la lectura que hemos leído. Era un joven, ¿cierto? Un jovencito de 19 años. Y ahí en la lectura ustedes ven de que se menciona 3 amigos de Daniel que lo acompañaban, ¿no? Y esos son los que los menciona aquí, los nombres reales de ellos, ¿cierto? Que eran Ananías, Misael y Azarías. Y resulta que ellos allí estando en Babilonia, ¿cierto?, que ellos no eran judíos, ¿cierto? Ellos tenían otros dioses. Y les pusieron otros nombres. A Daniel le pusieron el nombre de Belsasar, que significa Bel protegerá. Y a sus 3 amigos a Ananías le pusieron Sadrach, ¿cierto?, inspirado por Acú. A Misael le pusieron de nombre Mesac, quien pertenece a Acú. Y a Azarías le pusieron Abed-Nego, que es siervo de Nego. Entonces aquí, entendiendo esto, es que tanto Daniel y sus 3 amigos, ellos fueron llevados ahí al palacio del rey y al imperio de Babilonia, y ellos estaban siendo, de cierta manera, queriendo ser moldeados a la fe de ellos, que ellos no creían en el Dios de Israel. Entonces por eso les pusieron esos nombres, ¿no? Como en honor a lo que ellos creían, a sus dioses. Y vemos en el texto como tema principal, ¿cierto?, de que Nabucodonosor dio una orden, el rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia en ese entonces, dio una orden, ¿cierto?, de que todos sus sabios, toda su gente sabia allí, debían comer la comida del rey y beber el vino
ahí de palacio, y a David y a Daniel y sus hermanos debían también comer como los otros, como los demás. Y si no comían, dice ahí, de que tenían el temor de que, cierto, de que ellos como que se debilitaran y, cierto, su rostro mostrara cierta debilidad y que no se estaban como alimentando bien, ¿no? Pero entender de que a que Daniel y sus amigos no aceptar comer esa comida del rey y comer legumbres y beber agua, no es que ellos después dicen que su rostro era robusto, porque además también de que esa es una comida más saludable, ¿no? Todos sabemos que las legumbres son comidas saludables. Y el beber agua, por supuesto, ¿no? Pero aquí había algo adicional de que ellos también no querían comer la comida del rey en el palacio porque esa comida era ofrecida a los dioses. Entonces había ahí un significado, digamos, espiritual y de conducta de vida y de adoración, además de comer. No era simplemente el comer esa comida, sino que Daniel y sus amigos estaban de esa forma diciendo que ellos no van a participar de lo que es sacrificado a los dioses, sacrificado a sus creencias, ¿cierto? Fuera de lo que ellos conocían, ¿cierto? Adorando a su Dios, el Dios de Israel. Entonces vemos aquí en el verso 8 que Daniel, una palabra importante ahí que dice que propuso, o sea, se determinó en su corazón no contaminarse con la comida y vino del rey, por lo que expliqué anteriormente, ¿no? ¿Y qué le pidió Daniel al que estaba a cargo ahí de darles la comida, al eunuco, a Melzar? Que le diera 10 días. Y en 10 días, ¿cierto? Comiendo legumbres y agua, ellos iban a notar la diferencia en Daniel y sus 3 amigos. Y dice la palabra que al cumplirse los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más robustos que todos los demás, solamente comiendo legumbres y bebiendo agua. El verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios, a esa temprana edad de 19 años, y sus amigos también siendo de edades similares, ¿cierto? Dios les estaba respaldando ante ese pueblo idólatra, ante ese pueblo que no creía en el Dios verdadero. El verso 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dice 10 veces mejores. Wow. Y aquí vemos que Daniel y sus amigos fueron contracultura. ¿Qué queremos decir con contracultura? Queremos decir de que ellos, estando ahí en medio de una cultura y de una idiosincrasia y una fe totalmente contraria, ellos desafiaron esa cultura, contracultura, desafiaron esa cultura, desafiaron esa fe equivocada. Y no se mantuvieron ahí
detrásito nomás, defendiéndose, sino fueron al adelante. Y eso Dios nos llama también a nosotros. Es parte también de este mensaje, y como decíamos en el mensaje anterior, podríamos hablar muchas cosas de José. También en esta ocasión podríamos hablar muchos temas sobre Daniel. Pero Daniel y sus amigos, ellos fueron contra cultura, ellos desafiaron la cultura, no se quedaron ahí pasivos, sino que ellos fueron más allá, entendiendo la responsabilidad que ellos tenían como israelitas, como hijos de Dios, de no conformarse con solamente como defenderse, sino de que ellos tenían que mostrar de que Dios era el Dios real y todopoderoso. Así también Dios nos llama en cada momento de nuestra vida, cada situación de nuestra vida, en que enfrentamos una cultura totalmente diferente a la nuestra, o en que van en contra de nuestros principios. Nosotros no quedarnos ahí pasivos, sino ir adelante, desafiar la cultura, la fe de los que no conocen del Señor. Además de esta ocasión en que Daniel tuvo la oportunidad de desafiar la cultura, fue cuando, y los que conocen el libro de Daniel, fue cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y pidió a que todos los sabios que él tenía se lo interpretaran. Y no había nadie que le lograra interpretar el sueño. Y Nabucodonosor dio una orden de que si no había nadie que interpretara el sueño, todos esos sabios, toda esa gente inteligente que él tenía ahí, para que le ayudara justamente en esta área, si no había nadie, dio la orden de que tenían que ser muertos. ¡Wow! Suavecito, el rey. Y saben que dentro de ese grupo estaba también Daniel y sus amigos. O sea, Daniel y sus amigos también estaban peligrando que... ¿Y qué hizo Daniel? Daniel fue donde el rey le pidió que le diera tiempo. Y el rey le dio tiempo. Daniel fue a pedirle tiempo para poder pedirle a Dios que le diera la interpretación del sueño. Y el rey Nabucodonosor le dio tiempo. Y Dios le dio la interpretación a Daniel del sueño. Se pusieron a hablar junto con sus 3 amigos y Dios le dio la interpretación. La tercera ocasión en que Daniel, lo vemos en el libro de Daniel, fue contra cultura y Dios lo respaldó. Y ahí ya él era ya bien mayor, ya bien avanzado en edad, ya no tenía esos 19 años que vemos al comienzo. Fue cuando, cierto, ya no eran ellos, no estaban bajo el dominio de Babilonia, sino que justamente los medas persos, ellos conquistaron Babilonia. Y como ellos eran parte de Babilonia, también fueron conquistados y fueron parte de esa conquista como judíos, como israelitas. Y en esta ocasión, cierto, el rey Darío, rey media persa, cierto, dieron una orden para que nadie adorara a otro dios o a otro que no fuera el rey Darío. Y fue aquello llevado a cabo
por envidia de los gobernadores, magistrados, príncipes, capitanes, líderes de ese imperio, quienes estaban envidiosos de Daniel. Porque Darío, que era en ese entonces el rey de este imperio medio persa, puso a Daniel a cargo. Prácticamente era el segundo a cargo en su imperio. Así como lo fue José, por ejemplo, en el imperio egipcio, era el segundo después de Faraón. También Daniel era el segundo después de Darío. Y todos estos líderes ahí estaban envidiosos. Entonces, convencieron a Darío para que emitiera esa ley de que el que adorara a otro que no fuera el rey Darío o a otros dioses que tenían ellos, fuera llevado al foso de los leones. Ahí se acuerdan ya, ¿no? Porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Daniel oraba 3 veces al día. Y después de que se promulgó esta ley, no solamente oraba 3 veces al día, sino que dice la palabra que él abrió las ventanas de su casa para que todos se dieran cuenta que él estaba orando 3 días, desafiando la cultura, desafiando esta promulgación de la ley del rey Darío. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo llevaron a Daniel al foso de los leones por toda una noche. ¿Y qué pasó el otro día cuando el rey Darío fue a ver ahí qué había pasado con Daniel? ¿Qué pasó? No tuvo ni un rasguño. Dios cerró la boca a los leones. Y saben que ahí el rey Darío mandó al foso de los leones a todos los que habían planeado eso en contra de Daniel, junto con sus familias. Y dice la Biblia que apenas entraron al foso, los leones se lo comieron, lo hicieron. Fueron todos despedazados apenas entraron al foso. Y ahí el rey Darío vio que Dios estaba con Daniel. Vaya que no iba a estar con Daniel. Y así, hermanos, vemos 3 características de fidelidad que tuvo Daniel para con Dios. Y que Dios respaldó su vida, lo protegió. Que también aplica a cada uno de nosotros. Quizás no nos va a tocar alguna de estas 3 experiencias que tuvo Daniel. No vamos a ser probados así de esa forma, ¿no? Nadie nos va a mandar a un foso de los leones. Aunque en algunos lugares de este planeta acontecen cosas más o menos parecidas por creer en Cristo. Y hay muchos testimonios también además. Pero a través de esta experiencia de vida de Daniel, nosotros podemos trabajar en nuestra fidelidad para con Dios. Y hay 3 cosas que podemos aprender de Daniel. Primero, que él estaba bien seguro en lo que creía. Bien segurito estaba. Primero entendiendo de que Daniel no era alguien, digamos, vulgar, por decirlo así, o común.
una persona común, no, él era parte de la nobleza, como hoy día podríamos decir, era de sangre azul, por mencionar un término. Y ustedes saben que gente de la realeza hoy en día, en Inglaterra, en España, otros, son personas que tienen que estar muy preparadas intelectualmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir de que Daniel, aparte de hablar varios idiomas, y de hecho hablaba el idioma también de los babilonios, es que también él tenía que haber sido, como buen judío, muy instruido en la Torá. ¿Cierto? En la palabra de Dios para los judíos, la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Porque un conocimiento así como tal y una fe como tal en Dios, para ver cómo él era respaldado por Dios, es que él tenía un conocimiento de Dios muy íntimo, muy profundo, que lo da no solamente, además, ¿no?, de orar, de estar en comunión con Dios. Veíamos que él oraba 3 veces al día, que era un hábito de él, era su espiritualidad, pero además también un conocimiento pleno de la palabra. Porque un hombre y una mujer que camina así de esa forma es porque conoce a Dios íntimamente. Y vemos aquí con sus actos, con sus respuestas, desafiando la cultura, desafiando lo que creían los babilónicos y los medo-persas, desafiando la fe de los que no creían a Dios verdadero. Vemos cómo él estaba firme. No lo vemos aquí titubear, no lo vemos aquí. Imagínense que él haya como dudado un poquito cuando lo iban a llevar al foso de los leones. Imagínense todos los detalles, llevándolo al foso de los leones. Aquí no dice que él puso posición, sino que él fue confiando, estando seguro en que Dios lo iba a librar, lo iba a proteger, de que estaba en las manos de él y que Dios se iba a glorificar. Y eso tiene que también ser una enseñanza para nosotros. En nuestra vida, cuando nos enfrentamos a diversas situaciones, la manera como nosotros enfrentamos las diversas situaciones, eso refleja qué tan seguros estamos en lo que creemos. Cada circunstancia, cada dificultad, cada situación adversa que podamos tener es una oportunidad para nosotros hacer uso de nuestra fe. Y si lo llevamos al contexto de lo que estamos hablando aquí, si alguien nos quiere hacer caer en nuestra fe, porque lo que quiere el enemigo sobre todo es hacernos caer en nuestra fe. Por eso es que tenemos que estar firmes. Por eso es que nosotros tanto, y lo digo por mí también, tanto motivamos a la comunión con Dios, a la oración, a la lectura de la palabra, porque esa es la forma de cómo nosotros poder
conocer a Dios. Y sobre todo en estos tiempos en que hay tantos ataques al cristiano, que el que no está firme en la fe, es fácil que caiga, es fácil que se desvíe. Por eso, hermanos, la motivación es que crezcamos en el conocimiento del Señor. No nos quedemos, no nos conformemos con lo que tenemos hasta ahora. Crezcamos en el conocimiento del Señor. Lo segundo, se mantuvo firme en lo que creía. Se mantuvo firme en lo que creía. ¿Se dieron cuenta que en lo que leímos está esa palabrita tan importante ahí en el verso número 8, en que dice que Daniel se propuso en su corazón? O sea, él tomó la determinación. Él no titubeó, no dudó. Él, en ese momento, él se mantuvo firme en no contaminarse con la comida del rey. Nosotros, hermanos, como creyentes, a través de los años, y esta palabra es para principalmente quienes son creyentes y firmes en la fe, ¿no? Pero a través de los años nosotros nos vemos enfrentados a tomar decisiones todos los días nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Nos vemos enfrentados a ir en contra del pensamiento de este mundo. Hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, y en lo que se avecina, no sabemos cuánto tiempo, pero estamos muy cerca de que comience un gobierno mundial. Hoy más que nunca, está todo preparado para tener un gobierno mundial. La tecnología ya está. Muchos países están probando las monedas digitales. La computadora para poder tener el control o la información de todas las personas en la tierra ya está. Y por lo que está aconteciendo en este momento, en el mundo que está viviendo por la maldad, ya sabemos que el espíritu del anticristo ya está operando. Pero el anticristo como tal no se va a presentar hasta que la iglesia sea levantada, cuando venga el Señor en el rapto. Pero hoy en día, hermanos, estamos siendo bombardeados por muchos pensamientos que están preparando el tiempo de la gran tribulación, el tiempo en que hay un solo gobierno, el tiempo en que reine el anticristo, toma el control de todo el mundo. Y en este tiempo en que estamos siendo atacados por muchos medios, tenemos que nosotros estar firmes. Por ningún motivo nosotros tenemos que transar a nuestros principios, por ningún motivo. Daniel fue un ejemplo de eso.
En ese entonces los imperios querían controlar su vida, querían de que él dudara de Dios, querían de que él le fuera infiel a Dios, y él al contrario, más hacía ver a los demás de que él era hijo del Dios viviente. Como decía aquí el texto, él oraba y más encima abrió las ventanas de donde oraba para que todos escucharan de cuál era su Dios, no importando las consecuencias. Hermanos, no importando las consecuencias, nosotros tenemos que ser firmes. Van a haber un momento en nuestra vida en que vamos a vernos enfrentados quizás a decir sí a Dios, que me va a llevar a perder algo. Porque muchas veces a veces nos da vergüenza, por poner un ejemplo simple, de decir a alguien de que soy cristiano y dar a conocer mi fe, por vergüenza o temor de que una persona me rechace. Dios nos ha llamado a nosotros a abrir nuestra boca para dar a conocer al Señor, sobre todo en estos tiempos. Tenemos que estar firmes y determinados, porque de esa forma somos fieles a Dios. Tenemos que estar firmes y determinados en ser fiel a Dios en los principios y valores de la palabra. La palabra dice, ¿qué más vale obedecer, a Dios o a los hombres? No estoy queriendo decir de que uno tiene que ponerse ahí a batallar con toda la gente, no. Pero hay momentos en que a veces a esas personas no queden contentos con nuestra respuesta. Tenemos que decirle que no. A veces hay que saber decir que no. A veces hay que saber ponerse ahí enfrente y defender la fe. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Y lo tercero es que se entregó por completo en lo que creía. Se entregó por completo en lo que creía. A Daniel no le importó que lo llevaran al foso de los leones. Él se entregó por completo a la fe que tenía en Dios, de que Dios iba a estar con él. E independientemente de lo que pasara, quisiendo interpretar un poco ahí, él estuvo dispuesto independientemente de lo que pasara, que si iba a terminar su vida ahí, no importaba, porque para él lo más importante era obedecer a Dios. Esto me hace recordar cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado. En este caso no era él en que iba a ser sacrificado, ¿no? Porque Dios le pidió sacrificar a su hijo. Pero Abraham obedeció y caminó en fe. Y ahí vemos también estos principios en la vida de Abraham. Porque cuando fue con Isaac allí, no, para nada tiene que haber sido sencillo haber caminado con Isaac
sabiendo de que Dios le estaba pidiendo que fuera sacrificado, que era el hijo que más, el hijo de la promesa, el hijo que significaba tanto para él. Lo significaba todo lo que Dios le estaba hablando. Y él llevó el hijo allí, y en el momento en que lo iba a sacrificar, estaba con el cuchillo. Apareció un corderito ahí. Y fue lo que Dios proveyó como sustituto de Isaac. Pero él se entregó por completo a lo que Dios le estaba pidiendo. Así como Daniel se entregó por completo. En la historia vemos también, así como el foso de los leones, como Dios protegió a Daniel, también en el libro de historia, no está en la Biblia, pero en el libro de historia sabemos de que Juan, el discípulo del Señor, que él murió de viejito, ¿ya? No como todos los otros demás discípulos que fueron muertos por el causa del Evangelio. Juan murió de viejito, pero ya en su edad avanzada se sabe por historia de que él, por causa del Evangelio, fue metido en un horno de aceite, hirviendo. Y así como lo metieron en ese horno de aceite hirviendo, así lo sacaron sin un rasguño. Hermano, estos son ejemplos tremendos, ¿no? A nosotros, ciertamente, seguramente no vamos a estar expuestos a algo así, sobre todo viviendo acá en Estados Unidos. Pero llevándolo a nuestra vida práctica, hay muchas maneras en que nosotros podemos hacer uso de este principio, de entregarlo todo por el Señor, independientemente de las consecuencias que podamos tener por defender nuestra fe. Y aquí con esto ya voy cerrando y dando el ejemplo de alguien que toda su vida fue ir contra cultura, desafiar la cultura, desafiar, ¿cierto?, los que no creían en Dios correctamente, y ese fue Jesús. Ese fue Jesús, quien mostró algo diferente a todo lo que en ese entonces los religiosos creían, los que decían tener la verdad. Los grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, quienes decían tener la verdad de Dios. Jesús vino y mostró algo diferente. Mostró un reino espiritual. Mostró que la salvación era por gracia, no por cumplir la ley. Que era por gracia creyendo en Él. Pero dice la palabra en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo judío y el pueblo judío no lo aceptó como el Mesías. Jesús fue atacado, fue muerto, lo dio por completo y Él cumplió a cabalidad lo que el Padre lo mandó a hacer. Tuvo mucha oposición, hasta inclusive uno de los suyos, uno de los 12 lo traicionó. Toda su vida, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue llevar una vida contra cultura, desafiar la cultura, desafiar
a los religiosos que creían tener la verdad. Por eso la palabra nos habla de que debemos ser imitadores de Cristo. Debemos seguir el modelo perfecto que es Jesús. La intención de esta palabra es que seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios en el trabajo, en la familia, en la casa, en la calle, en la iglesia. Seamos fieles a Dios en todo orden de cosas que nosotros realizamos en nuestra vida, sin transar los principios de la palabra, sin transar la fe en el Dios que tenemos, sin transar de que somos hijos de Dios. Alimentándonos cada día de la palabra, alimentándonos cada día en oración, conociendo más al Señor y siendo de bendición a todos los que necesitan conocer del Señor. En la vida de Daniel todos se dieron cuenta de que él tenía un Dios diferente a lo que ellos conocían. Todos se dieron cuenta de que Dios respaldaba a Daniel en todo lo que hacía y en todos esos desafíos que él tomaba. Como creyente en Dios, Dios lo respaldó. A veces pienso de que nosotros debiéramos ser más osados, debiéramos ser más valientes en nuestra fe. A veces nos conformamos con venir a la iglesia, que está bien, siga viniendo a la iglesia. Sea fiel al Señor, congregándose. Pero allá afuera, donde la gente necesita conocer a verdaderos cristianos, conocer a cristianos que se mantienen firmes, que son testimonio de la vida real. A veces pienso, yo lo digo por mí también, de que nos falta ser más valientes, de que nos falta ser más osados, de que nos falta tener más la intención de donde yo me desenvuelvo, demostrar a Dios de que Dios es el Dios real, no importando lo que vayan a pensar de mí, no importando si inclusive voy a tener resistencia o voy a ser rechazado o rechazada. Te motiva que en tu trabajo, te motiva que con tu vecino o tu vecina, te motiva que el lugar donde tú estés, seas un hijo de Dios siguiendo el ejemplo de Daniel, de José, de muchos hombres y mujeres en la Biblia siguiendo el ejemplo de Jesús, quien fue fiel al Padre. Dios nos llama a nosotros ser fiel al Señor. Ponte de pie. Ya nos pasamos unos minutitos a las 4. Ahí donde tú estás, dile con tus palabras: Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero, así como Daniel, seguir ese ejemplo de fidelidad. Ayúdame, Señor, a ser firme, dame valentía. Espíritu Santo, danos esa valentía, danos ese poder para ser testigos
ese poder que está en Hechos 1:8, para ser testigos. Oh sí, Señor, dependemos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a conocerte más y a entender el Dios que tenemos en nuestra vida, Señor. A entender de que tú eres el Dios todopoderoso que habita en nuestras vidas y quieres a través de nosotros mostrarte al resto, al mundo. Señor, así como tú respaldaste a Daniel, así como tú respaldaste a José, a Josué, a David, a tantos hombres y mujeres, a Abraham, a tantos hombres, a Jacob, a tantos hombres y mujeres, Señor, también nos quieres respaldar a nosotros para mostrar al mundo el Dios grande y todopoderoso que tú eres, Señor. Trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra vida, esas áreas en nuestra vida que debemos rendirlas a ti, Señor. Oh Dios, trabaja en esas áreas de nuestra vida. Señor, gracias. Quita de nosotros el pecado, quita de nosotros el egocentrismo, el egoísmo, quita de nosotros todo lo que, Señor, oh Dios, la falta de fe, quita de nosotros, Señor, todo lo que impide, Señor, oh Dios, que tú seas mostrado a los demás a través de nosotros. Señor, oh Dios, trabaja en nuestras vidas. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor, en cada momento ahí. Señor, trabaja mientras estamos, Señor, en un lugar público. Trabaja en nuestra vida cuando nos relacionamos con personas que no te conocen. Trabaja en nuestras vidas cuando, Señor, oh Dios, estamos en los trabajos. Señor, oh Dios, trabaja en nuestras vidas, Señor. Habla por nosotros. Moldéanos a tu imagen, Señor. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor. Sigue ministrando nuestras vidas, Señor. Sigue hablando nuestras vidas, Señor. Gracias. Sigue usándonos, Señor Dios. Úsanos. 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 Úsanos, Señor. Úsanos. Usa la iglesia, Señor. Usa la iglesia, Señor. Usa la iglesia, Señor, oh Dios, para que los demás vean de que tú estás con nosotros. Usa la iglesia en milagros. Usa la iglesia en sanidades. Usa la iglesia en prodigios. Usa la iglesia, Señor, oh Dios, con la obra manifiesta de tu poder y tu gloria, tú respaldando. Señor, cuando nosotros abrimos nuestra boca. Gracias, Señor, porque creemos en un Dios grande. En un Dios que todo lo puede. En un Dios que todo lo puede, Señor. Gracias. Gracias. Que podamos en estos próximos días, Señor, escuchar testimonios, Señor, de lo que tú haces en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Abre puertas, Señor, donde tienen que abrirse. Cierra puertas donde tienen que cerrarse, Señor, oh Dios. Y en las oportunidades que tú nos das de poder, Señor, oh Dios, ir contra cultura, desafiar la cultura, desafiar el pensamiento de este mundo. Señor, oh Dios, tú nos des las palabras sabias, Señor, oh Dios, a poder, Señor, representar bien tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, danos de tu gracia, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.